Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy voy a hablaros sobre el discurso de Macarena Olona y el negacionismo sobre la violencia de género. Y es que el otro día Macarena Olona, que es una diputada de Vox, pues con la vehemencia que la caracteriza, dio un duro discurso contra la ley integral de violencia de género que no dejó indiferente a nadie. ¿Pensaban que iban a tenernos silentes y acomplejados? Podría entenderlo, porque eso es lo que han encontrado en la derecha durante los últimos 20 años, al mismo tiempo que lleva la vigente ley de violencia de género a la que se ha referido. ¿Me ven, señorías? ¿Ven al grupo parlamentario Vox? Pues ahora les ruego que escuchen con mucha atención. El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata a un asesino. El hombre no maltrata, maltrata a un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla a un cobarde. Como mujer, como española, como madre, como hermana, como política. Afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. ¡No tiene género! Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón, que se le haga potencial asesino y maltratador, porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino, no aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias. Y más allá de lo que es el grueso del discurso de Macarena, del que ya hablaré durante el vídeo, primero quería dar un pequeño apunte sobre la parte en la que habla de que no matan ni violan los hombres, sino que matan y violan los asesinos y los violadores, señalando implícitamente la peligrosa retórica identitaria de los que criminalizan un grupo, enfatizando su participación desproporcionada en determinados índices criminales. Por ejemplo, cuando Joaquín Bosch enfatiza que el 95% de los condenados en violencia de la pareja son hombres, que aunque son datos reales, el uso que se da de estos pues intenta estigmatizar a un grupo, que en este caso es el colectivo de varones, señalándoles implícitamente como seres violentos, disfuncionales y con los que habría serios problemas, cuando la aplastante mayoría de estos jamás participarán ni serán condenados por delitos de violencia en el ámbito de la pareja. Y yo celebro estos argumentos racionalistas que atacan estas retóricas que enfatizan la criminalidad de ciertos grupos con el objetivo de estigmatizarlos, los celebro. Pero también decir que estaría bien, no, pues que Vox y la derecha en general se aplicase el cuento cuando hacen lo propio con la inmigración y utilizan para referirse al colectivo de inmigrantes retóricas parecidas a las que utiliza la izquierda para referirse al colectivo de varones. Ojo que con ello no quiero decir que no se pueda hablar de una forma responsable de los problemas sociales que trae consigo la inmigración ilegal, entre ellos un aumento de la criminalidad. Esto es algo que cualquier sociedad responsable pues debería hacer, y esconder la cabeza en la tierra como muchas veces hace la izquierda pues no soluciona los problemas, pero siendo conscientes de que hablar de españoles indefensos ante las manadas de salvajes magrebís que vienen aquí a violar a nuestras mujeres pues no es precisamente la manera más responsable y racional de enfrentarse a este problema. Al revés, esto sería emular las retóricas identitarias de esta izquierda irracional, y la raíz de muchos de estos problemas que algunos pretenden solucionar achacándoselo al sexo o a la procedencia de sus responsables, por desgracia son asuntos más complejos que no se deberían reducir a una suerte de carácter identitario innato que haría a sus portadores pues más proclives al mal por obra divina. Y más allá de este primer apunte, que nunca está mal recordarlo, en lo que se refiere al grueso del discurso de Macarena Olona, pues lo que podemos observar es que ha obtenido respuestas muy polarizadas. Mientras que por un lado a la gente afín a Vox y a su discurso les ha parecido algo maravilloso, a sus detractores por otro lado pues les parecería que estuviese hablando el mismísimo Satanás. Por ejemplo, el periodista Juan Miguel Garrido lo catalogó como uno de los momentos más bochornosos de la historia del Congreso de los Diputados y un espectáculo lamentable por parte de la diputada fascista Macarena Olona, jodidamente asqueroso y repugnante. Y vemos que tiene 15.000 likes y 10.000 retweets. Y Pilar Bayuerga, de Esquerra Republicana, respondía de forma parecida desde la tribuna del Congreso de los Diputados diciendo lo siguiente: No estaba preparada para oír las barbaridades que he oído esta tarde en este hemiciclo. Me da una vergüenza. La violencia no tiene género. No. Usted no tiene vergüenza. Y usted no ha leído ni sociología, ni antropología, ni tan solo los documentos oficiales internacionales. O sea, las 21 mujeres que han muerto a manos de sus parejas, exparejas o relaciones análogas, oiga, pura casualidad. La manada, las violaciones, las agresiones, los insultos, la humillación pública, eso, nada, hechos aislados.
Ustedes han traído a esta Cámara, y por segunda vez después de los bebés, que me ha hecho caer la cara de vergüenza, han traído aquí el fascismo. Y se lo agradezco. No tengo ninguna duda, los combatiré. No tengo ninguna duda sobre si debemos o no debemos combatir sus ideas. Claro que sí. Porque ¿sabe qué pasa? Que están poniendo en peligro las vidas de las mujeres. Y creo que en parte, ya llegados a este punto, creo que lo que aquí se estaría produciendo pues es una falta de entendimiento. Una falta de entendimiento a la hora de interpretar los argumentos que te está dando tu rival político, que ya llegados a este punto creo que es probablemente deliberada. No es que no te entienda, es que no te quiero entender. Por un lado, el relato instalado alrededor de la ley de violencia de género, que nos intentan vender como algo universal, respaldado por una robusta literatura académica y básicamente como la única herramienta posible para proteger a las mujeres. Y cuestionar dicha ley pues sería por lo tanto algo impensable y propio de fascistas que no se habrían actualizado y a los que básicamente pues no les importa la vida de las mujeres o directamente les quieren hacer el mal. ¡Os queremos muertas! ¡Machete a la hembra! Bien, cuando en realidad se trata de una ley que solo existe en España, ya que en otros países, aunque efectivamente haya leyes que contemplen la violencia doméstica que afectaría desproporcionadamente a las mujeres, no por ello generan una simetría penal, ni crean juzgados exclusivos para hombres, como son los que tenemos en España, y básicamente a todas las personas que sufren malos tratos, pues se le intenta dar el mismo tratamiento, tanto a nivel judicial como a nivel asistencial, que luego al final en la praxis todos los sistemas judiciales pues se acaban cebando con los varones. Pero bueno, eso ya es otra historia. Escandalizarse y montar el pollo porque un grupo político cuestiona una ley nacida de la controversia y que solo existe en España, y ampararse para ello en el discurso demagogo de ser supuestamente la única forma de proteger la vida de las mujeres maltratadas, es una impostura de manual. No existe ninguna otra opción para proteger a las mujeres maltratadas, solo esa ley. ¿Qué pasa? ¿Que Francia no protege a las mujeres? ¿Que Noruega o Finlandia serían países filofascistas por no contemplar esta simetría penal en su código legal? ¿Que Italia sería un país machista al que no le importa la vida de las mujeres porque no hay juzgados que solo juzguen a los hombres? ¿Que en Alemania, que contemplan en sus campañas contra el maltrato a víctimas varones, estarían por ello invisibilizando la violencia contra las mujeres? ¿Qué pasa? ¿Que todos estos países europeos son machistas y fascistas? ¿Que el único país que se preocupa por proteger la vida de las mujeres es España? ¿Ninguno más? Porque parece que esta gente, que durante 15 años no ha tenido oposición política ni mediática a sus narrativas con respecto a la violencia de género, han confundido esto con que su forma de entender esta ley sea algo aceptado universalmente y que no pueda ser cuestionado. Que aunque todos los países del mundo tuviesen esta misma ley, eso no la justificaría. Por ejemplo, hace 500 años la esclavitud era legal en prácticamente todo el mundo y eso no la hacía moralmente más aceptable a día de hoy. Pero es que, colegas, en este caso somos los únicos que tenemos una ley así. ¿No será entonces tan aceptada y tan popular y tan universal? El hecho de que Vox, o yo, o cualquier agente mediático o político nos opongamos a esta ley no significa que queramos dejar a las mujeres desprotegidas o que nos parezca bien que las maten. No tiene nada que ver. Eso es demagogia y maniqueísmo barato. Una persona puede perfectamente estar en contra de una ley que reproduce un derecho penal de autor, que genera una simetría penal dependiendo de tu sexo y que establece juzgados exclusivos para un colectivo concreto, y aún así seguir estando comprometido con legislaciones que protejan la vida de las mujeres. Una cosa, guapos, no implica la otra. Y el hecho de que haya diferentes formas de enfocar cómo se debería proteger a las víctimas de violencia doméstica no significa que vosotros seáis los únicos sensibles a los asesinatos que se producirían en el ámbito de la pareja íntima, y que el resto, que tienen un enfoque diferente, que no exigen ninguna asimetría penal, que no quieren juzgados de excepción para hombres, no sean por ello machistas, fascistas, insensibles, que les da igual que las mujeres vivan o mueran. ¡Basta ya! Por otro lado, hay un enfoque que me parece que llevamos arrastrando años, aquellos que nos oponemos a la Ley Integral de Violencia de Género, que me parece que está equivocado, y es aquel de la violencia no tiene género, que tanto repetía Macarena Olona en su discurso, y que se repite constantemente y que yo no utilizo porque, aunque creo que en el fondo lo que quiere decir este eslogan es algo positivo, la violencia no tiene género, a la violencia no se la debe clasificar con la cara de un varón, pero me parece contraproducente a la hora de entablar un diálogo o un debate donde se busque llegar a un punto en común con el adversario. Me voy a explicar. Para empezar, lo de la violencia no tiene género, ya desde un punto de vista observacional, yo creo que se caería un poco por su propio peso. Creo que hay formas de violencia típicamente masculinas, como creo que hay formas de violencia típicamente femeninas. Por ejemplo, el veneno pues siempre habría sido un instrumento homicida
que está típicamente asociado a la feminidad y a las mujeres. Mientras otras formas de violencia, más directas y contundentes, pues siempre se habían asociado más a los hombres. Esto, por supuesto, pues serían tendencias. No habría una exclusividad para hombres y para mujeres. Un hombre te puede envenenar y una mujer te puede matar a hachazos. Pero lo común es que suceda al revés. Así que me parece que para un análisis sociológico, criminológico, antropológico, introducir una perspectiva de género a la hora de analizar la violencia pues puede llegar a ser algo enriquecedor, por supuesto siempre que esto se encuentre alejado de motivaciones ideológicas, lo cual ahora mismo, tal y como se da la perspectiva de género, pues sería algo impensable. Y así es hasta tal punto que en el contexto político actual se define la violencia de género como sinónimo de violencia machista. Y claro, cuando se dice que la violencia no tiene género, normalmente lo que se interpreta por el otro lado es que la violencia machista directamente no existe, algo que en mi opinión dificulta y ahoga el debate. Si aceptamos que existe el machismo, creo que también deberíamos aceptar que existen formas de violencia machistas. Pero como le dije a Clara Serra en el debate que tuve con ella, mi problema no está en aceptar que existe la violencia machista. Mi problema, y creo que prácticamente el de todo el mundo que se opone a esta ley, es cómo se articula esta violencia machista en el Código Penal. Una cosa es que exista la violencia machista y otra que toda la violencia que se produce en el ámbito de la pareja heterosexual y del hombre hacia la mujer sea machista por definición. Y es que el relato dominante con respecto a la violencia de género ha destruido cualquier posibilidad de hablar de las causas y de contextualizar las diferentes formas de violencia más allá de la causa universal del machismo. El otro día, por ejemplo, pues salió la noticia de un triple asesinato en Úbeda de un señor que habría matado a su mujer, a sus 2 hijos y luego se habría suicidado. Una noticia terrible de la que en un principio, más allá de los hechos circunstanciales que se ha encontrado la policía, poco sabemos a estas alturas de las motivaciones de estos asesinatos, por no decir que no sabemos prácticamente nada. Sin embargo, todo el mundo empezó a dar por hecho que la única motivación que podía haber detrás de un acto como este solo podía ser el machismo. En Infolibre hablaban de nuevo crimen machista. Desde el programa de Ana Rosa nos decían por Twitter que la violencia machista no descansa. Ada Colau por Twitter nos decía primero que un criminal miserable ha asesinado a su mujer y sus 2 hijos en Úbeda, lo cual es bastante incuestionable, pero después nos decía que no hay palabras de consuelo para tanto dolor provocado por la violencia machista. Victoria Rosell, nuestra delegada del gobierno contra la violencia de género, el mismo día que se tuvo noticia de los hechos nos confirmaba lo siguiente: que los asesinatos machistas nunca son un arrebato y que son situaciones de violencia estructural y silenciadas durante tiempo. O sea, ya de entrada, Victoria Rosell, simplemente con un titular y antes de que la policía investigue nada, es capaz de asegurarnos una motivación y un contexto que se habría dado en esa familia y que ella ya conoce solo con saber el género de los actores implicados. Acojonante. O sea, mi pregunta aquí es: ¿de dónde coño sale tanta clarividencia? ¿Qué datos maneja esta gente que yo, aplicando un poco de racionalidad, no obtengo por ningún lado? ¿Cómo se sabe ya cuál es la motivación del asesinato antes de que se investigue? O sea, ¿cómo es posible que aceptemos de forma crítica que desde nuestros medios de comunicación y desde nuestras instituciones se nos diga básicamente que hay determinados crímenes que es que no hace falta investigar? Y ojo, que a lo mejor las motivaciones de este señor de Úbeda eran las más machistas del mundo y se ha cargado a su mujer y a sus 2 hijos porque era tan machista que no la podía soportar a ella y quería que sufriese y quería matarla y luego a sus 2 hijos y luego suicidarse porque era súper machista. Que a lo mejor es eso. Pero coño, ¿cómo lo sabéis sin ni siquiera investigarlo? Y no solo es que digan que solo hay machismo, es que intentar buscar e investigar más allá de esta causa por defecto que ya le han asignado todos a este crimen es machista también. Así, un viejo conocido del canal como Miguel Lorente nos decía por Twitter lo siguiente: vergonzoso el posicionamiento que se ha hecho en Ya es Mediodía TV de Telecinco, justificando el triple homicidio de Úbeda como un problema mental del agresor a partir de testimonios de personas cercanas y cuestionando que sea un caso de violencia de género. Y aquí vemos que cualquier otro intento de buscar una explicación para el crimen en cuestión más allá del machismo pues sería una especie de herejía y significa justificar el triple homicidio. Tócatelos. Y el tío, por supuesto, pues no tendría ningún problema mental ni habría ninguna otra causa que justificase este crimen más allá del machismo, básicamente porque a Miguel Lorente se le ponen los cojones. No hay una gran explicación crítica y racional, ¿qué va? Es machismo porque lo dice Miguel Lorente. Iranchu Varela, otra vieja conocida del canal, pues iba un poco más allá y nos decía lo siguiente: los medios de comunicación que, en el caso del triple asesinato machista de Úbeda, preguntan al vecindario si era un hombre normal y un buen padre, el que ha asesinado a cuchilladas a sus 2 hijos de 11 y 16 años y a su mujer,
estáis siendo cómplices de la violencia machista. O sea que investigar sobre la vida de este señor y sobre el contexto familiar en el que se habrían producido los hechos no es que sea ya machista, sino que te convierte en cómplice de la violencia machista. O sea, tú que de forma crítica y racional intentas buscar explicaciones y más matices a un crimen que probablemente sea algo muy complejo, te conviertes por hacer esto en cómplice de este crimen. Muy bien. Aquí el matonismo hacia todo aquel que se salga de la línea oficial del discurso es claro y evidente. Claro, me pongo a revisar noticias del pasado parecidas a estas y me encuentro lo siguiente. La mujer que envenenó a su marido y 2 hijos no padecía trastornos psicóticos. Esto me imagino que también sería violencia machista, o para esto sí que hay explicaciones más complejas y más matices. Otra noticia: una madre mata a sus 3 hijos y se suicida para evitar que estuvieran con su padre. De 2017. Esto también es violencia machista, entiendo. ¿O no? ¿Hay una explicación mucho más compleja y que va más allá del machismo para esto? Pregunto. Por último, del año pasado, Ana María, la mujer que mató a su hijo de 7 años, aseguraba que el niño era para ella o no era para nadie. Bueno, esta que ya daba las motivaciones del crimen es súper machista, entiendo. O para mí o para nadie, más machista que esto que no se me ocurre. Pero fíjate que me da la sensación de que no, que esto ni los medios ni los políticos lo trataríais como violencia machista, fíjate tú. En estas noticias imagino que sí que se podrán hacer análisis más rigurosos y complejos, imagino. En las otras no. En las otras la causa es el machismo y si intentas profundizar más, no solo eres machista, sino que además eres cómplice de la violencia machista, con 2 cojones. Y esto, señores, es una constante, están ahí boom, 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 boom. Ya llegan hasta el punto, que ya lo leí el otro día, un tuit del gobierno, en el que confirmaban el asesinato por violencia de género de una mujer de 65 años asesinada presuntamente por su pareja sentimental. O sea que el asesinato por parte de su pareja sentimental es presunto, porque no nos queremos meter en un lío y que luego el tío salga absuelto y nos denuncie, pero el asesinato por violencia de género, eso sí que sí, eso es algo confirmado. Claro, así nos encontramos que entre los números de víctimas de violencias machistas nos encontramos casos como el de este hombre de 80 años en Asturias, que mató a su mujer que estaba enferma de Alzheimer y luego se tiró por la ventana pidiendo perdón a sus hijos, crimen machista de toda la vida. Nos encontramos el caso de una mujer asesinada en Galicia por su marido, que padecía de demencia, que el tío ni siquiera fue capaz de declarar debido a su estado mental, violencia machista de manual. Nos encontramos también un caso de una señora de 91 años en Villanueva del Fresno, asesinada por su marido después de que ella padeciese durante 15 años una larga y crónica enfermedad, que los hijos tuvieron que pedir que por favor no se hiciesen ni manifestaciones ni minutos de silencio contra la violencia de género que ya se estaban programando. O hasta el caso más reciente que seguro que todos conocéis de Ángel Hernández y María José Carrasco, en la que el señor este, después de practicarle la eutanasia a su mujer, estuvo procesado en un juzgado de violencia contra la mujer. Que aquí ya sí que se rasgaron las vestiduras y dijeron: joder, es que esto es injusto, este señor no ha ejercido violencia machista. No porque les importase que esta ley no distinguiese de ningún tipo de contexto a la hora de valorar la violencia en el ámbito de la pareja, sino porque básicamente el caso de Ángel Hernández y María José Carrasco pues les interesaba políticamente para dar la matraca con el tema de la eutanasia. Claro, es que no es lo mismo que un señor te haga de mártir y vaya a la cárcel por practicarle la eutanasia a su mujer que se estaba muriendo y estaba viviendo en sufrimiento, que te vaya a la cárcel por un crimen machista. No vende igual la cosa. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que por un lado tenemos unas leyes, unos medios de comunicación y una mayoría política que solo ven violencia machista. Lo sea o no lo sea, la violencia machista es algo que viene por defecto en este tipo de crímenes. Ya está. Y por otro lado, pues tenemos a Vox y a todos los dirigentes que enarbolan el discurso de la violencia no tiene género, que darían a entender básicamente que la violencia machista no existe. Claro, en esta coyuntura el diálogo es imposible, porque lo que para unos lo es todo, para los otros no es nada, y alcanzar posiciones de acuerdo que nos ayuden a cambiar nuestro código penal y hacerlo más justo y ponderado desde estas posiciones antagónicas es algo que sencillamente no va a pasar. Y ahora voy a dirigirme a Vox porque soy consciente de que me escuchan más desde ahí que desde el otro lado. Creo que sería interesante trascender un poco el eslogan este de la violencia no tiene género, que aunque sé que es muy resultón y que además pues tendría un buen fondo, creo que al final lo que hace es negar de forma taxativa cualquier punto de diálogo o de entendimiento con el adversario. Y creo que estaría bien que una de las dos partes pues se bajase un poco de la burra e intentase elevar un poco el nivel del debate, aceptando que sí, que puesto que existe el machismo, pues puede existir una violencia con motivaciones machistas, evidentemente. Pero al mismo tiempo señalar y exponer públicamente que el hecho de que pueda existir estas formas de violencia no significa que debamos aceptar discursos dogmáticos, asimetrías penales,
juzgados de excepción y leyes propias del antiguo régimen que de forma religiosa señalan al machismo como responsable absoluto de todos los males del mundo. De esta forma creo que se conseguiría un discurso que invitaría al diálogo pero que no sería complaciente y que sobre todo pues dejaría retratados como fanáticos a todos aquellos que lo reducen todo a una sola causa. De la otra forma, pues seguiríamos con posiciones opuestas y taxativas en las que a estas alturas los que tenemos pensamientos disidentes pues tenemos todas las de perder. Hoy o ayer, dependiendo de cuándo suba este vídeo, se habría dado el primer paso en el Congreso de los Diputados para que canales como el mío y el de muchos otros youtubers disidentes, opinadores y políticos pues se puedan considerar ilegales. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a combatir el negacionismo de la violencia de género. Se vota en sus términos. Comienza la votación. Presentes 132, más 213 votos emitidos telemáticamente, sí 124, más 167 votos emitidos telemáticamente, no 8, más 46 votos emitidos telemáticamente, ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley. Hoy, el Pleno del Congreso habría aprobado la proposición no de ley relativa a combatir el negacionismo de la violencia de género con una mayoría del 83% de los votos. Negacionismo de la violencia de género. Creo que hemos llegado a un punto en el que las estrategias de comunicación no solo deben de ser contundentes para arrancar el aplauso fácil de los que ya piensan como tú, sino que también deberían ser racionales y abiertas al diálogo para seducir a esa parte de la audiencia que en estos momentos se encuentra huérfana de un discurso crítico. A trabajar, señores. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. En fin, quiero dar las gracias a todos los que veis mis vídeos, a todos los que me apoyáis, a todos los que me apoyáis por PayPal, a todos los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. Gracias, de verdad, no podría hacer esto sin vosotros. Y bueno, nada más, todo lo que quería decir creo que lo he dicho a lo largo del vídeo, así que no os doy mucho más el coñazo, chicos. Un saludo y hasta otra.